Buenos días, en honor al tiempo vamos a iniciar con nuestra charla de capacitación para este día. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Torres, yo soy ingeniero electricista. Actualmente me desempeño como jefe de la sección mecánica general del Departamento de Mantenimiento General. Eh, Como es de todos sabido, o de la mayoría, la sección mecánica general es la encargada de darle mantenimiento preventivo y correctivo a los generadores de vapor, a las calderas. Entonces, haciendo un background a iniciativa del Hospital Neumológico, solicitó una capacitación de calderas eh, en, para ser específico de algunos temas. Eh, Originalmente solo se iban a dar 2 temas, yo propuse 4 y en la unidad de recursos humanos me dijeron de que los 4 temas eran muy importantes. Por lo tanto, me solicitaban que diera las 4 charlas de estos 4 temas. ¿Cuáles fueron esos temas propuestos? Los temas que fueron propuestos los tenemos ahorita en pantalla, que el 10 de junio se dio el principio de funcionamiento y generalidades de calderas. El 25 de junio se dio la segunda charla, que fue aspectos legales para generadores de vapor, o sea, es el decreto 87 de la Ley General de Prevención de Riesgo en el lugar de trabajo. Eh, Posteriormente, el 16 de julio, dimos el otro tema, que era sistemas eléctricos y mecánicos de seguridad en las calderas. Ahora, que es 13 de agosto, el tema que vamos a tratar es el costo de producir vapor en una caldera pirotubular. El objetivo, los objetivos específicos de la charla de hoy son, primero, conocer un método práctico para calcular el costo estimado de producir vapor. Como segundo objetivo, tenemos conocer sobre la información básica necesaria para estimar el tamaño adecuado de nuestra caldera. El objetivo número 3 que perseguimos esta mañana es comprender la importancia desde el punto de vista de eficiencia energética de dimensionar correctamente el tamaño de la caldera. Y por último, vamos a conocer la experiencia en el manejo de consumo de combustible en un hospital del Ministerio de Salud. Para esto vamos a tardarnos alrededor de 1 hora y media lo máximo, y vamos a tener alrededor de una media hora para, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, ese va a ser el tiempo para aclararla. Eh, Como el objetivo primero es determinar un método para calcular cuánto nos cuesta generar vapor, vamos a empezar que existe una fórmula que dice que el costo para generar el vapor viene dado de la fórmula que vemos en la pantalla. Todo el primer elemento de esa fórmula está relacionado directamente con el consumo de combustible. El segundo bloque de la fórmula está relacionado con el costo de los productos químicos. El tercer bloque de la fórmula está relacionado con el costo del consumo de agua. El próximo bloque que está indicado con las iniciales EE, es el costo de consumo de energía eléctrica. Y por último tenemos el costo del mantenimiento y operación. Si ustedes se fijan en el primer elemento de la fórmula está el costo de producir vapor, y esto viene en, en las unidades de los dólares que ocupamos por cada kilogramo de vapor.
El, siempre en este mismo bloque tenemos unas iniciales que son PC, que significan el precio del combustible, y esto viene en dólares. De ahí tenemos el costo del consumo de los productos químicos, esto viene en dólares también por cada kilogramo de vapor. El consumo de agua, lo mismo. Y para ser específico, en el bloque uno tenemos nosotros en el numerador, tenemos unas iniciales que dice HV menos HAA. ¿Qué significa HV? HV es el valor de entalpía del vapor saturado a la salida de la caldera a la presión de trabajo, y esto viene en kilojoules por cada kilogramo de vapor generado. Ahora, la HAA significa que es el valor de entalpía del agua de alimentación a 25 grados centígrados, y esto entre paréntesis esto viene dado en kilojoules por cada kilogramo de agua. El, el PCS significa el poder calorífico superior de combustible, y esto viene en kilojoules, kilogramos, por cada kilogramo. Eh, todo esto nos dice a nosotros, para entenderlo, que es el combustible empleado para generar vapor desde una cantidad de agua a una temperatura y llevarla, como nosotros sabemos que a partir de 100 grados centígrados se empieza a producir el vapor. Entonces, todo el combustible que se necesita emplear para producir vapor a partir de agua. Ahora, los otros elementos de la fórmula son elementos, como ya lo expliqué, uno tiene que ver con los productos químicos, que nosotros sabemos que el hospital hace un contrato con una empresa que le suministra los productos químicos. ¿Cuáles son esos productos químicos? Son eh, las, los químicos que utiliza la caldera para evitar que el agua se dañe los tubos. Eso lo explicamos en las, en las charlas anteriores, ¿verdad? Que es necesario que le demos tratamiento oportuno del agua para evitar que se incrusten los tubos de fuego que tenemos en la caldera pirotubular. Pero eso lleva un costo, por lo tanto, es necesario ponerlo para hacer un cálculo lo más apegado a la realidad. De ahí tenemos el costo del consumo de agua. Sabemos que para producir vapor necesitamos una cierta cantidad de agua eh, para llevarla a temperatura superior de 100 grados centígrados para poder producir el vapor que necesitan nuestros equipos para funcionar. También tenemos implícito un costo de energía eléctrica, y por último un costo de mano de obra y de operación, ¿verdad? Eh, si ustedes se fijan, todos estos van a ser exclusivos de cada hospital, porque la planilla de operarios y el staff de mantenimiento, nosotros sabemos que existen plazas de primero trabajador de mantenimiento, segundo va en ascenso para obrero de mantenimiento 2, obrero de mantenimiento 1, después sigue técnico, técnico de mantenimiento 1, técnico de mantenimiento 2, técnico de mantenimiento 3. Hay unos hospitales que tenemos técnico supervisor, y por último está el jefe. Entonces, todo eso, por ejemplo, si yo tengo encargado de un calderero, por ejemplo, no existen plazas de calderero, sino que existen plazas de obrero de mantenimiento, por ejemplo. Hay obreros que son nuevos y tienen un salario, pero como sabemos que tenemos una ley de escalafón, hay unos hospitales que tienen, o sea, el calderero gana tanto, y el otro hospital, un calderero que ya tiene 30 años o 20 años de estar trabajando en el sistema, no es el mismo salario que percibe. Por lo tanto, estos
estos costos que deben ser incluidos para calcular el costo de producir vapor va a depender y va a ser diferente en cada hospital. Dice que el método, método práctico para calcular el costo de producción de vapor en una caldera. En este gráfico de pastel, nosotros podemos ver que se ha expresado, es el costo de producir vapor y la porción más grande de nuestro pastel, de nuestro gráfico de pastel, es el consumo de combustible. Si ustedes se fijan, esto es un dato que se saca de los libros. Si ustedes se fijan, el costo de producir vapor viene, viene dado principalmente por el consumo de combustible. Si nosotros vemos la otra porción del pastel de nuestro gráfico es un 3%, que este 3% viene de la operación y mantenimiento. Tenemos un 2% del consumo de agua, un 1% el costo de los químicos que utilizamos y por último un 1% de la energía eléctrica. Entonces, sabiendo esto, esto va a variar dependiendo cada hospital, ¿verdad? Pero va a ser muy similar a este gráfico. Por lo tanto, de aquí deducimos nosotros que la mayor la mayor parte del gráfico de pastel que nosotros podemos observar, el mayor porcentaje lo, lo toma el consumo de combustible. Por lo tanto, vamos a hacer énfasis en eso. Dice, debido a que el costo de producir vapor en una caldera lo domina el combustible, la empresa Spirax Sarco nos da esta tabla. Esta es una tabla muy práctica que simplifica la fórmula anterior. Entonces, con esta tabla que da esta empresa, Spirax Sarco es una empresa transnacional, es una empresa multimillonaria con sede en Londres, pero la, la parte de habla hispana está con sede en Barcelona. También tenemos Spirax Sarco en México. Ellos son expertos en la producción de vapor, ¿verdad? Ellos incluso tienen, eh, venden válvulas, venden equipos, equipos de control de calderas, están certificados internacionalmente para ello. Como es una empresa multimillonaria, eh, es transnacional y tiene muchas empresas afiliadas. Pero Sparex Arco es un, es alguien de respeto, pues una empresa que es de respeto en la industria del vapor. Entonces, ella nos proporciona esta tabla que nos hace mucho más fácil calcular el costo de producir vapor. Vaya, veamos el ejemplo que ponen ellos. Dice, el costo de vapor es normalmente expresado en kilogramos. Recordemos también que en las charlas anteriores hablamos de que hay un kilogramo masa. Por ejemplo, el consumo, si recordamos, el consumo de un equipo como una lavadora, como una secadora, como un autoclave, como una marmita, viene expresado o en libras de vapor por hora o viene expresado en kilogramos de vapor por hora, dependiendo del sistema a que nos referamos. De ahí que ahí tenemos el ejemplo nosotros que son para producir 1000 kilogramos, es el ejemplo que nos da Spires Arcos. Dice, el cálculo es relativamente sencillo y el uso de esta hoja simplifica. Dice que nos van a proporcionar, o sea, en esta presentación vamos a ver una hoja en blanco donde basta introducir nuestros datos de nuestro hospital
y vamos a tener nosotros eh, una manera cómo calcular el costo de producir vapor, que haciendo, haciendo énfasis a que el 93% de ese costo lo determina el combustible y a ese es el que le vamos a dar énfasis en esta charla. Dice que aquí ponen como ejemplo la presión de la caldera, dice 10 bares, 10 bares para los que no están familiarizados, 10 bares viene siendo 150 psi. Y dice a una temperatura de agua de alimentación de 80, a combustible gas oil es el diésel. Entonces, y una eficiencia de la caldera del 90%. Recordemos que el agua de alimentación de la caldera es de dónde proviene. Proviene principalmente del tanque de retorno de condensado. Estas temperaturas van a cerca de 80, 90 grados en el mejor de los casos. Pero no así cuando la caldera es nueva y usted la empieza a trabajar, por supuesto que el agua de alimentación va a andar por 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente de El Salvador, va a 25, 30 grados. Sin embargo, eso solo va a ocurrir en el inicio de cuando usted pone a trabajar la caldera. De ahí para allá, eh, existen industrias, por ejemplo, en El Salvador que trabajan 24/7, que cuando la caldera empieza a trabajar, esa caldera no descansa, pues. Y, y porque la producción así lo necesita y por eso hay turnos rotativos en las empresas privadas, etcétera, etcétera. Eh, Fíjense que estas son el ejemplo da primero 150 PSI, que son 10 bares, y 80 grados centígrados. Probablemente un ejemplo práctico en nuestros hospitales sería 70 o 60 grados, ¿verdad? Entonces, recordemos que esta tabla se deriva de la primera fórmula que les enseñé, ¿verdad? Este es solo de la parte que tiene que ver con el combustible. Hacer producir vapor de una temperatura, acordémonos de la entalpía del agua y la entalpía del vapor. La entalpía no es más que la propiedad que tiene el elemento, en este caso es el agua, para eh, de transmitir el calor. Esa es la propiedad de cada elemento. Así tenemos la propiedad de transmitir el calor del aceite, de, de todas los, com- los- las sustancias que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Existen, en este caso nosotros estamos hablando del agua, entonces la capacidad que tiene el agua de transmitir la propiedad que tiene de transmitir el calor. Eso vamos a entender nosotros en términos generales como entalpía. Entonces es bien importante señalar la temperatura de alimentación del agua. Si va a ser de 80, de 60, de 70, de 40, o sea, todo eso va a, a afectar enormemente el cálculo del consumo de combustible, el costo de producir vapor de para 1000 kilogramos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pasar eh, el agua, recibir el agua a 30 grados, digamos, que fuera la temperatura ambiente de San Miguel, digamos, eh, hay veces a 32, 33 grados, que, que empezar a llevar a que esta agua se convierta en vapor a partir de 80 grados. No es lo mismo. No es lo mismo empezar a calentar un agua en 20 grados, por decir algo, que empezar a calentar para producir el vapor de una agua que viene a 80 grados o a 70 grados. Entonces, todo eso va a determinar el costo del primer bloque, o sea, de la fórmula anterior que habíamos mencionado. Entonces, esta tablita nos va a servir nosotros solo únicamente para determinar el costo de producir vapor eh, para una cantidad X, en este caso es 1000 kilogramos. ¿Cuánto me va a costar pasar de 80 grados, que es la temperatura
de admisión de la caldera para que saque el vapor deseado. Entonces, a una presión de 10 bar, que como ya lo repito, lo he dicho y lo repito, son 150 PSI. Entonces, nos simplifica esta tablita muy fácil. Dice que el calor requerido lo vamos a obtener de la tabla 1. En esta tabla, en la tabla 1 dice que es el calor en kilojoules requeridos por kilogramo de vapor. Nosotros tenemos una presión de la presión de entrada del problema que le pusimos que era 150 PSI, equivalente a, a 10 bares. Y la temperatura del agua de la alimentación en grados centígrados, que es 80. Pero si ustedes se fijan, aquí está una tabla, aparte de 10, no va a ser lo mismo llevar de 10 grados centígrados a un agua que venga a 10 grados centígrados que un agua que venga a 80 grados centígrados. Para 80 grados centígrados a 10 bares me va a dar 2.445 kilojoules. Pero si, por ejemplo, vámonos al caso extremo, es lógico pensar que voy a necesitar más energía, por lo tanto voy a necesitar más combustible. Y aquí está bien claro. Por ejemplo, si el agua de alimentación viene a 10 grados centígrados, no van a ser 2.445, sino que 2.740. Esta tablita me ayuda a mí, me simplifica mucho como para saber para obtener el calor en kilojoules que yo necesito para llevar al estado de vapor esa agua. Entonces, el dato que voy a rescatar para meter a la fórmula es 2.445 y me vengo a la fórmula y lo pongo aquí, ¿va? Entonces, aquí el siguiente paso es, fíjense, el calor requerido es 2.445 que lo obtuve de esa tabla y kilojoules por kilogramo, pero como son 1.000 kilogramos del ejemplo, ¿va? Son 1.000 kilogramos, entonces yo lo tengo que multiplicar por 1.000. Entonces, esto es por cada kilojoule, que diga por cada kilogramo, pero si como son 1.000, entonces lo multiplico por 1.000 y entonces tengo 2.445.000 kilojoules. Ese es la cantidad de calor que yo necesito. Ahora, esto se divide, fíjense cómo nos facilita esta tabla el cálculo. Lo divido entre el poder calorífico del combustible. Vamos a ver la tabla 2. Veamos la tabla 2 y en la tabla 2 es esta que aparece en la pantalla, donde me dice el poder calorífico de varios combustibles. Son valores aproximados, ¿verdad? Se toma el poder calorífico superior. En todos los libros de texto que ustedes van a ver sobre el tema, van a encontrar que es un rango, hay un límite calorífico inferior y uno superior, ¿va? Entonces, el poder calorífico superior es el que tomamos. Y entonces, los tipos de combustible que se conocen o son más comunes en nuestro país, sabemos que son el búnker, el GLP, que es gas licuado de petróleo, y el diésel, ¿va? Habíamos dicho en las primeras presentaciones de que la gran mayoría de nuestras calderas son a diésel. Entonces, siguiendo con el ejemplo aquí en la tabla, nosotros vamos bueno, aquí está el carbón, ¿va? Aquí hay distintas calidades de carbón y aquí está el poder calorífico. Pero el que nos interesa a nosotros es el que está marcado, que es el poder calorífico del diésel, ¿va? Entonces, el poder calorífico del diésel es de 45.600 kilojoules por kilogramo, por supuesto. Entonces, jalamos esta y la ponemos aquí. Aquí está el poder calorífico del combustible, según la tabla 2, que era el diésel, es 45.600 kilojoules por kilogramos. Aquí le explica que puede ser eso dependiendo de dónde lo agarró. Puede ser carbón, fuel oil
o gas. Pero como nosotros estamos hablando de que nuestra caldera es fuel oil, ¿va? Y eso, al dividir esto entre esto, me da 53.6. Este es el valor de combustible necesario, pero esto viene en kilogramos. Nosotros sabemos de que aquí nos venden galones o litros de combustible, ¿va? Entonces, aquí nos dice, en su momento lo vamos a tener que pasar de kilogramos a galones o a litros. Pero antes de eso, eso se multiplica por la eficiencia de la caldera. Recordemos que todo esto viene de esta fórmula, de la fórmula que vemos aquí. Y solo estamos analizando el primer bloque, porque ya sabemos, o sea, ya dijimos de que la porción más grande del pastel, o sea, del costo de producir vapor es atribuible al combustible. Por lo tanto, a ese es el que le estamos dando énfasis. Y que todos los elementos de la fórmula van a variar dependiendo del hospital. Entonces, siguiendo con el ejemplo, aquí aparece que se multiplica por la eficiencia y es haciendo énfasis a que esta es la primera parte de la fórmula que estamos explicando, que es la más importante, que es el consumo de combustible. Y aquí nosotros tenemos el poder calorífico y aquí interviene la eficiencia de la caldera. Entonces, si yo tengo una eficiencia del 90%, porque el ejemplo así me lo está dando, el ejemplo que nos pone la empresa de Paris Arco, si fuera yo lo voy a multiplicar, si es de 90 por 1.11, si es de 85, lo multiplico por 1.18, y si es de 80 por 1.25, y si es de 75 mi eficiencia, yo la voy a multiplicar por 1.34. ¿Por qué? Ah, bueno, porque aquí yo estoy viendo este 100 y estoy viendo que la eficiencia está en el denominador. De ahí es la explicación matemática por lo que se multiplica. Si es de 90% por 1.11, etcétera, etcétera. Entonces, la, 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 el, el ejemplo es del 90%, por lo tanto yo lo voy a multiplicar por 1.11. Y esto me va a dar a mí el 59.51 todavía kilogramos, en este caso kilogramos de fuel oil. Sabemos nosotros que el diésel no viene en unidades de carbón. Yo no puedo ir al proveedor de combustible a decirle, mire, deme 59.51 kilogramos de diésel. No son unidades compatibles. Por lo tanto, pero si yo le llego, mire, voy a necesitar tantos galones en El Salvador, todavía tenemos la unidad de medición del flujo, es de los volúmenes de los combustibles, lo medimos en galones. Sin embargo, el sistema internacional lo estamos emigrando dentro de poco tiempo en El Salvador vamos a tener que comprar en litros, porque hacia eso están dirigidas las políticas, ¿va? Para que, al igual que en Estados Unidos, al igual que en Europa, en Asia, en todo el mundo, sea la unidad de medición, usted va a ir a comprar ya no galones, sino que litros. Pero como son unidades de volúmenes que son compatibles, litros con galones, solo basta hacer con la unidad de conversión y tenemos los galones o los litros. Pero en este caso, hasta donde tenemos el problema del ejemplo, lo tenemos todavía en kilogramos. Entonces yo no puedo ir a comprar kilogramos de combustible. Entonces, que solo basta aquí lo convierto en líquido, el combustible líquido, y lo divido voy otra vez a la tabla y el ejemplo me lo da bien fácil. El peso específico es 0.835. Aquí se van los kilogramos porque son litros por kilogramo. Se van los kilogramos y me quedan litros. Entonces, solo basta dividirlo. Si yo tengo, por ejemplo, eh, eh,
existen distintas clases de combustible. Vamos a decir que este es el diésel y aquí en el otro extremo tenemos el búnker. El búnker, si fuera el búnker, ocupara estos valores, pero como estoy con diésel, ocupo estos valores. Y entonces, el peso específico es de 0.835. Entonces, al dividirlo entre el peso específico, obtengo yo, ¿qué obtengo? El litro. Eh, recordemos que es Spires Arcos, este es de España, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a encontrar que son euros por litro. En El Salvador debemos de convertir, si vamos a hacer tropicalizar esta tablita, esta fórmula, tenemos que ponerle galones, o sea, dólares por galón. Yo voy a pagar tantos dólares por cada galón de combustible. No sé si anda el precio ahorita en el mercado del, del galón del galón de diésel, anda como por 4.10, algo así, $4. Entonces, eh, siguiendo con el ejemplo, aquí yo tengo el, lo divido, como dije, entre el peso específico y me van a dar 71.27 litros. Y para producir, o sea, yo voy a necesitar 71.27 litros de combustible diésel para producir, ¿qué? 100 kilogramos de vapor, ¿va? Entonces, yo voy a tener, aquí en el ejemplo me dice que cada litro de combustible en ese, en ese momento valía 0.5 euros, o sea, la mitad de un euro, medio euro. Y por lo tanto, si son 71, yo lo multiplico los 71.27 por el valor de cada litro de combustible, en este caso diésel, y me va a dar un costo de 35.63 euros por cada 1.000 kilogramos de vapor. Entonces, esta formulita, así como le hemos explicado, es bien fácil hacerlo. Entonces, siguiendo en esta lámina, podemos ver las dos tablas que se utilizan. La tabla número 1, donde yo voy a saber el calor en kilojoules que voy a requerir por cada kilogramos de vapor. ¿Va? El agua y la temperatura, ¿qué es lo que tengo que saber? La presión de operación del equipo y la temperatura del agua de la alimentación. Vaya, en nuestro país, por seguridad, nosotros no trabajamos a, a 150 PSI. Sin embargo, si ustedes se van a las calderas que tenemos, dice la presión de operación, dice 150 PSI, presión máxima de operación. ¿Qué quiere decir? De que a conveniencia del cliente, a conveniencia del usuario, a conveniencia del dueño, la va a poner a trabajar a 125 PSI, a 100 PSI, pero a partir de... Nosotros tenemos la mayoría de nuestras calderas funcionando a 100 PSI. 100 PSI no es exactamente eh, pero sí muy aproximado, son 7 bares, ¿verdad? Y el agua de alimentación, yo le puedo dejar 80, 70, 60 y así me va a variar el poder calorífico que es necesario para llevar un kilogramo, un kilogramo, en este caso un kilogramo de agua, a elevarlo a un kilogramo de vapor. Vaya, entonces, en la tabla número 2, nosotros tenemos el poder, dice el poder calorífico superior de los combustibles y el peso específico de los combustibles. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí en el carbón no hay necesidad de hacer las conversiones porque eh, cuando van a comprar carbón, ahí sí compran kilogramos, no compran galones ni nada por el estilo. Entonces, pero en el caso de los combustibles líquidos, sí es necesario hacer esa conversión. Muy importante saber el poder calorífico y también el peso específico para hacer la conversión de kilogramos a galones o a litros. Bueno, esta es la tabla de cálculo en blanco que da la empresa para facilitarnos el cálculo. Aquí yo le voy a meter
¿Qué le voy a meter? Le voy a meter la presión de operación. Dijimos de que no le voy a poner 10 bares, sino que le voy a poner 7 bares. Y aquí el agua de alimentación queda a discreción de la persona que está haciendo el cálculo. Entonces, puede ponerle 80, puede ponerle 70, puede ponerle 60, eso le va a repercutir mucho en el consumo de combustible por cada kilogramo, porque no es lo mismo elevar, le decía yo, un agua que viene a 20 grados centígrados que un agua de alimentación a la caldera que venga a 70 grados centígrados. No es lo mismo, porque son distintos valores de entalpía. Entonces, aquí tenemos la tabla en blanco únicamente para meterle los datos. Entonces, siguiendo con la presentación, vamos a decir que la potencia de las calderas en el Ministerio de Salud tenemos de 50, vaya, pero aquí he puesto yo las equivalencias. Un, un BHP porque tenemos la unidad de la capacidad de las calderas del Ministerio de Salud y de todas las calderas vienen en BHP. ¿Qué significa BHP? Ustedes lo pueden buscar en internet, dice boiler. No es de confundir con brake, porque brake son para los motores, es para el cálculo de la potencia de rotor bloqueado en los motores de inducción. Eso no es brake, no, sino que es boiler horsepower. Entonces, es necesario no confundir eso, porque las unidades de medición, las unidades de equivalencia se disparan. No es lo mismo boiler que brake. Entonces, es más fácil buscarlo en inglés para no tener esa confusión. Entonces, un BHP aquí amarra, miren, estas equivalencias son muy importantes para no perdernos y aterrizar en el tema de calderas, en el tema de consumos de vapor, etcétera. Fíjense que son los libras de vapor por hora. Un HP son 34.5 libras de vapor por hora. Son, que es lo mismo decir 3.000, no, 33.471.4 BTU por hora. Son en unidades equivalentes. Y, y es lo mismo decir ya en el sistema internacional, kilogramos, un BHP es igual a 15.69 kilogramos de vapor por hora. Si estamos siempre en el sistema internacional, es lo mismo decir 8.435 kilocalorías por hora. Ah, pero miren, bien importante, un boiler horsepower es igual a 9.81 kilowatts. ¿Alguien quiere hacer la equivalencia de cuánto es un BHP y se equivoca? Le pone aquí otro dato muy bajo, ¿verdad? Este, en la primera charla que dimos, hablamos un poco de la primera ley de la termodinámica, que decía que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero en esos ciclos de transformación sufre degradación. Y eso es la segunda ley de la termodinámica, la ley de la degradación de la energía. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque pasar de un sistema a otro, siempre hay pérdidas. Por lo tanto, para generar, yo necesito supuestamente 9.81 kilowatts para generar un BHP. Es una equivalencia. Eh, Recordemos también de que alguien que no esté ubicado en el tema de vapor puede confundirlo con el brake horsepower o incluso con el HP. He tenido conversaciones yo con personas que me dicen, no, hombre, lo que pasa es que un HP son 0.75 kilowatts. Nada que ver, va, porque 0.70, aproximadamente 0.70, 700 y algo, o sea, 0.7 kilowatts no es lo mismo que 9.81 kilowatts. Entonces debemos de saber de que el boiler horsepower no es igual ni a la horsepower ni al brake horsepower. Tiene que ser boiler horsepower.
Entonces, las potencias en VHP, nosotros tenemos en el Ministerio de Salud de 50. Hay hospitales todavía que tienen de 50 VHP. Aquí tienen las equivalencias. De 60 VHP, algunos hospitales tienen de 60, tenemos de 80, de 100 VHP y de 150 VHP. Vaya, fíjense que vamos a hacer un cálculo ocupando la tabla que nos da Spirex Arcus y, y lo vamos a hacer con una caldera, fíjense, con una caldera de 60 VHP. Estamos hablando de una caldera de 60 VHP que me va a dar a mí 941.4 kilogramos de vapor por hora. O sea, kilogramos de vapor. Esta se asemeja mucho al ejemplo, porque nosotros vamos a producir 1000 kilogramos de vapor. 1000 kilogramos de vapor, o sea, se acerca a 941. Entonces, casi es similar 941 a 1000. Entonces, el valor que más se le acerca es este, para una caldera de 60 bhp. Vaya, entonces ingreso en esta lámina podemos ver nosotros el ingreso paso a paso de los datos del ejercicio para una caldera de 60 bhp. Fíjense que quiero agradecer públicamente al técnico Walter Serrano del Hospital de Gotera que me ha proporcionado muchos datos para lograr hacer esta presentación. Entonces, la caldera que ellos tienen es de 60 bhp. Quiero aclarar de que antes de mencionarlo le pedí los respectivos permisos al señor Huarte Serrano y no hubo ningún problema. O sea que vamos a utilizar algunos datos del Hospital Nacional de San Francisco Gotera, que es que nos proporcionó todos los datos que vamos a ver más adelante. Pero siguiendo con la presentación, vemos que estamos hablando de que vamos a hacer el cálculo de la producción de vapor. ¿Cuánto me cuesta a mí producir? ¿Cuánto? Si estamos hablando de una caldera de 60 bhp, ya no vamos a ponerle 1000 kilogramos, sino que le vamos a poner 941.4. Entonces, se asemeja. Lo mismo lo puedo hacer, digamos, para el Hospital de la Unión, que en vez de ponerle 1000, le voy a poner 1255.2. Y si estoy, digamos, en el Hospital Bloom, no le voy a poner 1000 kilogramos, sino que le voy a poner 1569 para saber cuánto me cuesta a mí producir esa cantidad de kilogramos. Entonces, lo mismo, si estuviera en el hospital de Ciudad Barrios, en vez de ponerle 1000, le pusiera 784.5, porque ellos tienen una caldera de 50. Y así, si estuviera en el hospital de San Miguel o Santana, le pusiera 2353.5 kilogramos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una caldera de 60, sino que tienen una caldera de 150 bhp. Entonces, voy a ingresar los datos paso por paso de acuerdo a la tabla que nos da Sparexarco, que nos simplifica mucho el costo de producir vapor, eh, principalmente tomando en cuenta la variable del combustible, que como ya lo hemos explicado, ocupa el 93% del costo total. Entonces, como primer paso es determinar la presión de operación. Ya no es de 10 bares, sino que va a ser de 7 bares. Aquí es de corregir esto, porque 10 bares no es, sino que 7 bares. 10 bares viene siendo, ustedes pueden ver en la tabla de conversión internet, es bien fácil. 10 bares vienen siendo como 150 PSI aproximadamente. Y 7 bares, aquí hay que hacer la corrección, 7 bares es 101.53, que casi viene siendo la presión de operación de nuestras calderas. Dijimos que la presión de operación de nuestras calderas es de 100 PSI aproximadamente. Entonces, 100 PSI son 7 bares. Corrección aquí. Corrijamos, por favor. Y yo no lo puedo corregir porque ahorita estamos en un PDF. Vaya, pero el,
determinando la presión de operación, que son 100 PSI, equivalente aproximadamente a 7 bares, vamos a decir que el punto número 2 es la temperatura de agua de alimentación. Yo no la puse a 80, solo la puse a 70 grados centígrados. Recordemos que la temperatura de operación no es de el inicio cuando se empieza a trabajar con la caldera, sino que, digamos, una vez eh, dando el primer ciclo de trabajo de los equipos de nuestra planta, en este caso nuestra eh, arsenal, el área de alimentación y lavandería. Ya trabajaron todo y el siguiente día yo voy a trabajar, entonces esa agua ya no me va a venir a la temperatura de ambiente, sino que me va a venir de dónde voy a tomar esa agua, principalmente del tanque de retorno de condensado. Y esa agua viene caliente. Entonces, suponiendo, yo le puedo poner 50, 60, 70. El, el, recordemos que el ejemplo de Espares Arco que nos puso era de 80, pero yo le he puesto de 70 grados centígrados. Numeral 3 dice, el calor requerido según la tabla va a ser el mismo. ¿Por qué? Yo necesito, veamos la tabla, no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer coincidir el agua de alimentación, que son 70, la temperatura del agua de alimentación, que son 70 grados centígrados, y la presión de operación de la caldera, que no va a estar a 100, sino a 10, sino que va a estar a 7. Entonces, si yo hago coincidir estas columnas con estas filas, me va a dar 2000, que yo necesito por cada kilogramo, yo necesito 2476 kilojoules. Entonces volvamos a nuestra 2000, aquí 476 kilojoules por cada kilogramo. Pero como son 941.4 kilogramos, ¿de dónde saqué ese dato? Ah, de los datos de placa de la caldera. La caldera, si es de 60 bhp, es lógico que me va a producir 941.4 kilogramos por hora, ¿verdad? O sea que yo necesito, o sea, teóricamente me va, me va a funcionar en una hora, yo voy a tener 941.4 kilogramos de vapor. Entonces eso me da un calor total en kilojoules de 2.330.000. Eso solo es multiplicar según la tabla que nos proporciona la empresa. Y eso nos da 2.330.906.4. ¿Qué? Kilojoules. Y eso solo lo divido entre el poder calorífico del combustible, que es la tabla 2, y me da, eh, aquí sería no el poder calorífico, sino que aquí está, entre el peso específico, entre el peso específico. Ahí es de corregirlo. Y me va a dar 51.12 kilogramos de diésel. Sabemos que nosotros no podemos ir a comprar a nuestro proveedor, a la gasolinera, pues no podemos ir a comprar 54, o sea, 51.12 kilogramos de diésel. Por lo tanto, esto falta multiplicarlo por la eficiencia de la caldera. No le he puesto 90 como el ejemplo, sino que le he puesto 85%. Significa que ese valor lo voy a multiplicar por 1.18 y me va a dar a mí 60.32 kilogramos de diésel. No puedo comprar kilogramos de diésel, sino que lo tengo que pasar a litros. Entonces aquí lo divido por el peso específico y me da 72.24 litros en el numeral 9, en el paso 9. Yo lo paso esos litros a galones, o sea, solo basta dividirlo entre 3.785 y me da 19 galones. Vaya. Aquí en esta lámina le he puesto yo el dato de placa de la caldera, que es marca Fulton, que está de 60 bhp, que está en el hospital de Gotera, de San Francisco Gotera. Y nosotros tenemos que ella utiliza 18 galones por hora para producir ¿cuántos kilogramos de vapor? Lo que tiene en la placa, 941.4 kilogramos. Entonces,
hago referencia de que está bien aterrizado el dato. Para producir esos kilogramos de vapor, ella necesita 18 galones para producir ese. Entonces, anda muy cercano. Recordemos que hay muchas variables, ¿no? Muchas variables. Primero es el agua de alimentación, la temperatura que yo le ponga, ¿verdad? Puede ser más o puede ser menos. Segundo lugar, puede afectar el poder calorífico, como sabemos de que está en un rango inferior y un rango superior. Recordemos de que no es lo mismo trabajar con el rango superior que con el rango inferior, ¿verdad? Y eso está implícito en la calidad de combustible que tengamos, ¿verdad? Otra cosa, la presión de operación según el dato de placa de las calderas, de todas las calderas o la mayoría de calderas que tenemos en el sistema del Ministerio de Salud, de nuestras calderas, viene para funcionar a una presión de operación de 150 PSI, no 100 PSI, como la usamos nosotros. Entonces, todas esas variables hacen de que este valor varíe, se vaya más alto o se vaya más bajo. Pero lo menciono y lo recalco que anda muy parecido el cálculo que se hizo con la tabla de Sparix-Arcus con los datos de placa de la caldera. Entonces, aquí, si yo sé, hasta este momento hemos calculado que para producir no 1000 kilogramos, sino que 900 y fracción, que es el dato de la caldera de 60 bhp del Hospital Nacional de Gotera. Yo necesito 19 galones para producir esa cantidad de vapor. Entonces, hemos demostrado que andan los valores muy cercanos a los datos de placa del equipo. Entonces, solo me resta ponerle precio. Y yo voy a la gasolinera y yo le puse, en ese tiempo que estaba haciendo el cálculo de mi presentación, yo le puse 4.25. Como lo repito, habría que ver cómo está ahorita, anda por $4 o 4.10, anda el valor del galón de combustible en la bomba, en la gasolinera. Entonces, yo lo multiplico 4.25 por 19 y me da $80 para producir. O sea, yo necesito alrededor de $80 para producir 941.4 kilogramos de vapor. Entonces, estos datos coinciden con los datos de placa de la caldera marca Fulton modelo FSB-60-3P, que es la que tiene el Hospital Nacional de Gotera. Siguiendo con la presentación, vemos de que los datos de consumo de las calderas. Yo puedo ver aquí en esta tabla es de una caldera marca, aquí la marca, esta es. Quiero ver dónde dice la marca. Ah, semi-wet, dice. Vaya, pero independientemente de la marca, yo he citado, por ejemplo, Cleaver Brooks, he citado las calderas Horst y he citado o sea, he investigado las calderas Fulton, que son de esas marcas. Tenemos muchas en el Ministerio de Salud y podemos ver de que andan bien similares o son iguales. Y, y la variación son despreciables. Quiere decir que una caldera andan muy apegadas a estos números. O sea, no hay variación, pues. Esta caldera que estamos viendo es marca Hurst, este modelo de calderas. Y esta empresa fabrica desde 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, no, que diga 100, 125, 150, 200 y para arriba. Eh, Potencias en BHP, pero miren cómo dice aquí, boiler horsepower de calderas. Entonces, si nos ubicamos aquí, podemos ver combustible número 2 es el combustible diésel. Entonces, aquí hay unos datos, por ejemplo, cuánto
el fire side es el poder calorífico de la llama. Aquí vemos, aquí lo que nos interesa, ¿ve? Galones por hora. Para una de 30 voy a necesitar 9 galones por hora, ¿va? ¿Para producir cuánto? Pero para producir cuánto? Kilogramos de vapor. Ah, esta me produce en una hora, me puede producir, pero aquí están en libras hora, ¿verdad? Entonces si nos vamos a la tabla anterior, podemos ver que hay equivalencias. Miren, aquí están las libras horas y hay kilogramos hora, hay equivalencia. Si yo tengo una caldera de 60, veamos, por ejemplo, consultemos la de 60 que nos interesa, la que hemos visto en el ejemplo. 60 bhp son 2070 libras de vapor por hora, ¿va? Entonces veamos si es correcto. En esta de 60, 2070 mil. Pero aquí no aparece los kilogramos. Ah, pero fácil. Yo me voy y aquí tengo la equivalencia. 2070 libras de vapor es lo mismo que decir 941.4 kilogramos de vapor. Entonces no hay donde perderse. Entonces, si yo me voy a esta que estoy viendo, la de 60, 2070, que son 900 y algo de kilogramos, puedo decir, aquí dice cuánto, aquí está, 18 galones. 18 galones. 18 galones de combustible voy a necesitar para elevar la temperatura, o sea, del agua para producir 2070 libras de vapor, que es lo mismo decir 945 aproximadamente kilogramos de vapor. Entonces, y esta tabla es de una caldera, de las calderas marca Horst. Y recordemos cuánto son 18 galones, ¿va? ¿Cuánto me dice la de Fulton? 18 galones. Entonces, ¿por qué es necesario analizar esta tabla? Para determinar que si yo tengo una caldera demasiado grande, mal dimensionada, me va a producir a mí, bueno, ya sabe, si le ponemos números a esto, estamos viendo que a diario yo voy a gastar 80.75 para producir estos kilogramos de vapor. Y si no tengo yo unidades de consumo, yo conozco hospitales, no voy a mencionar esos hospitales así con detalle, pero conozco hospitales que tienen, por ejemplo, tienen una caldera de 80 bhp para para suministrar solo a una lavadora y a una secadora. Entonces, eh, otro hospital tiene una de 100 bhp solo para alimentar una lavadora y una secadora, con consumos que andan por 20 bhp. Imagínense, voy a producir una gran cantidad de vapor y lo voy a tener ahí. El vapor, por muy eficiente que sea la red de vapor, eh, se va degradando, o sea, va perdiendo temperatura y usted va al siguiente día y no lo va a encontrar igual, ¿verdad? Se condensa y pierde energía. Por lo tanto, debemos de hacer conciencia que si vamos a calcular, debemos de eh, primero hacer una comisión de las personas. O sea, yo voy a tener eh, estas, estos consumos de vapor, ahorita los tengo, pero tengo proyectado en corto plazo tener estos y estos y estos, ¿verdad? Entonces, muchas veces el jefe de mantenimiento no sabe los proyectos de la dirección, por ejemplo, desconoce, ¿verdad? Entonces puede dimensionar una caldera de muy baja capacidad o de demasiada alta capacidad. Entonces, siempre es necesario escuchar a las personas que saben, a las personas que andamos en esto, para tomar esas decisiones, ¿verdad? Entonces,
Ustedes pueden ver que si yo tengo, por ejemplo, eh, en el caso del último hospital que mencioné que tiene una de 100, pero con una de 30 se tiene hasta suficiente. Ah, no, pero va a crecer, entonces pongámosle una de 50, ¿va? Y entonces esa me va a consumir a mí, si estamos en combustible diésel, me va a producir, para producir 1725 libras de vapor, que es lo mismo decir, si yo estoy aquí, 1725 es 784 kilogramos de vapor. Entonces, me basta con una de 50, quedó muy sobrado, demasiado sobrado, diría yo, pero para cuestiones futuras y todo, voy a gastar 15 galones en producir eso. Y, pero como tengo una de 100, me va 30, digamos, 29.9, 30 galones para producir eso. Y voy a tener esa cantidad de vapor y no la voy a utilizar. ¿Ah? Entonces veamos, dice la importancia de dimensionar el tamaño de la caldera. Como podemos observar en la tabla anterior, dependiendo de la potencia de la caldera, así será su consumo de combustible y su costo de operación. Por lo tanto, debemos tener criterios básicos para calcular nuestra demanda de vapor en BHP para de esta forma seleccionar la potencia adecuada de nuestra caldera. Ahorita llevamos una hora, espero terminar en una media hora la charla para dar, para abrir las preguntas que nos van a hacer o los comentarios. Dice que el método para conocer nuestra demanda de vapor. Bueno, yo llegué de jefe de mantenimiento a un hospital X. Ya están instalados los equipos. Ya sé yo que existe, me va a demandar vapor, alimentación y dieta, el área de lavandería. Ahí en la alimentación de dieta voy a tener las marmitas, en el área de lavandería voy a tener las lavadoras, las secadoras, los planchadores de rodillo, planchadores de forma, que me van a consumir vapor. Y tenemos el área de arsenal, ahí están los esterilizadores de vapor. Esos son los centros de consumo de vapor que tienen nuestros hospitales. Los hospitales, muchos hospitales también son diseñados para que tengan agua caliente. Agua caliente se utiliza para los procesos de terapias, de heridas y de golpes, etcétera, etcétera. La parte médica sabe mucho de eso. Pero, pero por lo general, las áreas que me demandan vapor son alimentación y dietas, lavandería y arsenal. Entonces, tengo esos equipos, llego al hospital y tengo esos equipos, ya sé. Entonces, ¿cómo calcular o cómo conocer, cómo saber más o menos la cantidad de vapor que me demandan esos equipos? Existen tres formas. La primera es colocando medidores de fluidos de vapor en la entrada del equipo. Yo le pongo un medidor de fluido, o sea, de flujo de vapor, y él me va a decir tantas libras sí, o tantos kilogramos hora consume este equipo. Entonces, esa es una manera muy práctica para, para saber el consumo de vapor. Como numeral 2 o como tenemos una segunda forma, que es hacer cálculos matemáticos de la transferencia de calor por equipo. Yo puedo hacer, existen las fórmulas necesarias para conocer la demanda de vapor de una forma teórica, matemática, para obtener estos resultados, como para obtener estos datos. Por ejemplo, es algo muy similar, vaya, pero muy tedioso y trabajoso, ¿verdad? Tiene que ver mucho con las áreas que están en la transferencia de calor, el índice térmico de los materiales, el tiempo que está expuesto, y tiene que tener mucha influencia en la temperatura de entrada y la temperatura de salida, o sea, para obtener el trabajo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, ¿sí se puede hacer? Sí, pero es lo mismo como para un eléctrico, para un ingeniero electricista, determinar el consumo en amperios de un motor,
que no tenga datos de placa ni equipo de, estamos hablando que no tiene datos de placa ni, ni equipo de medición, sino que a base, pura base matemática. Para eso debe de saber, el ingeniero electricista debe de saber, o la persona, el técnico debe de saber primero cuánto cobre lleva cada bobinado, ¿verdad? Cuánto es el material del entreyer, del material ferromagnético que hace el núcleo del motor, ¿verdad? Eh, qué calibre de el diámetro del cable que lleva el, el bobinado, y etcétera, etcétera. Otros elementos que abonan a la fórmula y yo puedo obtener de una forma teórica el dato de consumo en amperios de un motor. Ah, pues similar es esto. Entonces ustedes se pueden imaginar qué tedioso es, o qué trabajoso es. Sin embargo, sí se puede. Es otro método que existe. Pero el tercer método es mediante los datos de placa de los equipos. Ese es el mejor, el más fácil y el que está más a la mano. Entonces dice que de los anteriores métodos el más factible es el número 3, aunque no todos los equipos proporcionan los datos técnicos requeridos. En muchos casos se puede comparar con otros equipos similares. Vaya, fíjense que me dicen los compañeros, ¿no? No, pero no tienen datos, mis equipos no tienen datos de placa, o mis equipos tienen datos de placa, pero ahí solo dice el modelo y la serie, no dice cuántos libras de vapor o kilogramos de vapor o BTU hora. o, Este, no dice nada de eso. Pero con el dato de placa, con el dato del modelo, usted puede indagar con el fabricante o por internet. Se obtienen y se bajan los manuales y toda la información técnica de los equipos. Pero puede existir el caso de que no tiene nada, fíjese, no tiene nada, solo dice que es de tanto. Entonces, fíjese que es una lavadora que no tiene los datos de placa, se perdieron los datos de placa, no están registrados, ahí solo dice la marca, ahí solo le pusieron un número de inventario y ya solo eso dice. Se va a investigar, pero muchas veces solo tiene el número de inventario el equipo, pero usted cuando va, ahí encuentra el dato del modelo, por ejemplo, cuando está, eh, cuando le va una ojeada al zinc, ahí está. Mire, esto es una lavadora de modelo tal. Con el modelo puede ir o sea, necesita trabajo, es verdad, pero puede ir a los manuales, a internet, o incluso con el proveedor puede obtener los datos que anda buscando. Eh, Ahora, si no tiene, es un equipo demasiado viejo y no tiene, pero usted sabe que es de tantas libras, por ejemplo, si es una lavadora de 120 libras, bueno, entonces yo tengo otros datos de otros equipos de 120 libras similares y yo puedo plotear eh, el, el dato y saber un valor aproximado del dato de consumo de vapor del equipo. Vaya, veamos las equivalencias útiles para dimensionar el tamaño de la caldera. Yo necesito ya como estamos en el punto de que yo necesito saber cuántas libras de vapor mm, o cuántos kilogramos de vapor me consume ese equipo. Hay otros equipos que bien fácil traen tantos BTU, ¿verdad? O hay otros que más fácil traen tantos BHP, mucho más. ¿Cuánto consume este equipo? En el dato de placa le dice, este equipo consume, es un equipo, una lavadora o una secadora, digamos, consume 13 BHP. Recordemos BHP, Boiler Horsepower. Entonces ahí está. Si me dice, para no, una marmita, digamos, pequeñita, me dice el dato de placa, consume 15.6 kilogramos de vapor por hora. Entonces uno mismo. Aquí está las equivalencias, conociendo, yo puedo conocer los BTU, no confundamos BTU con BHP, ¿va? BTU hora, libra de vapor hora, kilogramos de vapor hora, kilocalorías por hora o los kilowatts, y yo con saber uno de estos parámetros puedo obtener los BHP, ¿verdad? Y como les digo,
Solo basta indagar un poco y uno encuentra los datos. Vaya, como había dicho, el jefe de mantenimiento del hospital de Gotera me proporcionó los datos y vamos a hacer el cálculo de, del consumo de vapor del hospital de San Francisco de Gotera según los datos de placa de los equipos. Entonces, sabemos que existen 4 marmitas y aquí están los datos de placa. Una marmita es de 10 galones y las otras son de 20. Entonces, el consumo de vapor en libras hora de una de 10 es 26.4 y una, o sea, equivalente a 12 kilogramos por hora. Entonces, en la conversión, ya para saber cuánto BHP es 0.8, la de 20 es 1.6. Entonces, puedo obtener una sumatoria total del área de cocina. Si todo estuviera trabajando, sabemos que muchas veces ocupan una o dos, en la mayoría de ocasiones, pero habrá un momento en que ocupan todas las marmitas. Entonces, uno debe hacer el cálculo para el escenario máximo. Entonces, nosotros vemos aquí que el consumo máximo de la cocina son 5.6 bhp. Los equipos de lavandería solo tienen una lavadora marca Girbau. Esta lavadora marca que es de 125 libras. Con este modelo se obtiene que tiene eh, el consumo de vapor de 397 y 180 kilogramos, 397 libras y 180 kilogramos. Para mi gusto, para mi experiencia, eh, este dato está como inflado. Tuve que ir a indagar por qué. Ah, bueno, porque en los ciclos de lavado, la mayoría de ciclos de lavado de esta máquina tiene ciclos de lavado donde ocupa vapor. Pero fíjense, eh, no me va a dejar mentir las jefes de lavandería o los encargados de lavandería que cuando hay muchos ciclos de lavado que no utilizan vapor, ¿verdad? El vapor se utiliza para la mayoría de veces para la ropa que es sucia o muy sucia. Pero hay ciclos de lavado que se selecciona la ropa y se dice, este ciclo de lavado es de semisucia, por ejemplo. Las lavadoras mínimo deben de tener por lo menos 5 ciclos de lavado, por lo menos, no porque unas que pueden de tener hasta 30 ciclos de lavado. No en todos los ciclos de lavado va a ocupar vapor. Entonces, habría que ver si los ciclos de lavado son eh, con requerimiento de vapor o no. Pero pusimos esta lavadora Girbau de 125 libras y tenemos 2 secadoras. Me manifestaban de que por lo general solo ocupan una, pero una secadora marca American Dry y otra marca Girbau. Por lo general solo una ocupan, pero aquí se pusieron las dos. Fíjense que las secadoras consumen 13 cada una, 13 bhp. Esta es la carga más grande que tiene el hospital, que son 37.5 bhp. Todos estos datos, como les digo, están en internet o con el fabricante. Se pueden obtener con los datos de placa. En el arsenal, el área de arsenal tenemos un autoclave marca BMT y este es el modelo. Usted va a los datos del catálogo y ve que consume 121 bhp, que diga libras de vapor, que es lo mismo decir 55 kilogramos de vapor. Pero en este caso no abona o no suma porque está eléctrico. Fíjense que estos, B, estos autoclaves hay muchos en el, en el ministerio que supuestamente son de vapor limpio. Eh, hay muchas cosas que yo discrepo de eso, pero para no meterme en problemas con las personas, con los biomédicos, ¿va? Porque los biomédicos fueron los que
recomendaron eso, hasta ahí lo vamos a dejar, pero yo he consultado a los fabricantes, a representantes de los fabricantes, incluso de productos químicos, etcétera, etcétera. No, no es necesario tener vapor limpio para esterilizar, pero esa es mi opinión personal y en base a la experiencia, en base a la experiencia. Tienen otros argumentos los que son respetables, pero yo no los comparto. Sin embargo, son respetables, ¿verdad? Entonces, los autoclaves pasan el filtro, que es el testigo de esterilización, con vapor de las calderas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un Consolidate modelo SR-24C de 500, es más grande, de 510 litros, que me consume 130 libras y que es lo equivalente a 59 kilogramos por hora. Esto es equivalente a 3.8 bhp. Entonces, con un factor de utilización del 100%, o sea, todo trabajando, me da 46.9 bhp más un 25% de cargas futuras. El consumo es de 58.62 bhp. El equipo recomendado es una caldera de 60, o sea que el hospital con estas cargas estamos muy, muy bien, el hospital de Gotera. Entonces, la demanda de vapor estimada por hora. Eh, Quiero hacer énfasis de que el jefe de mantenimiento es el único que le puede interesar estos datos en el hospital. Fíjense que tenemos hospitales nosotros que, digamos, eh, no todos los hospitales, algunos hospitales, de que, por ejemplo, nadie ve las facturas eléctricas. Las facturas eléctricas quedan en poder de la administración, en poder de los que las cancelan. Puede venir, por ejemplo, $10,000 en este mes y el siguiente mes vienen $15,000 y solo se paga, ¿verdad? Pero el que hace una buena gerencia de mantenimiento debe de tener claro que una de sus funciones es velar por la eficiencia energética o por esos parámetros, que por qué hubo un consumo de tantos kilowatt hora que fue equivalente a $10,000 un mes y por qué el otro mes se disparó a $15,000. ¿Por qué? ¿Va? ¿Qué fue el factor? Entonces, el verdadero gerente de mantenimiento debe de estar velando por estos parámetros, ¿verdad? Y tener claro que una de sus funciones es revisar los consumos de lo mismo de AC, que diga, los mismos de energía eléctrica, lo mismo de agua. ¿Por qué voy a pagar, por ejemplo, $300 este mes o $500 y el otro mes me salió $2,000? ¿Verdad? Si no hay nadie que solo se pagan, ¿verdad? El jefe de mantenimiento debe hacer una buena gerencia y investigar qué es lo que pasa. A lo mejor tienen una fuga bien considerable de agua y por ahí se está yendo. Entonces debe ¿para qué? Para dar una solución, ¿verdad? Lo mismo con el combustible, ¿verdad? Entonces, ya aterrizando estas demandas de vapor, solo le van a interesar a los que estamos inmersos en el área de mantenimiento, en el área de vapor. Eh, la demanda de vapor eh, teórica en el hospital sería la presentada en esta tabla. De 6:30 a 7:30 se ocupan las marmitas, las lavadoras, pero las secadoras y los autoclaves están fuera de funcionamiento. Me hace un total de 17.1 bhp. Ese es el consumo de vapor a esa hora. Pero conforme va transcurriendo el día, se van metiendo, por ejemplo, a las de 8:30 a 9:30, no existen, las marmitas están desconectadas, lo mismo que de 9:30 a 10:30, empiezan a trabajar a las 10:30, digamos, por decir algo, eh, todas las marmitas.
recordemos que estos son los datos por bloque, pero si a mí me interesa hacer una buena gerencia y tener una foto más clara de mis consumos de vapor, yo puedo hacer esta tabla que solo es como ejemplo, yo la puedo hacer más detallada, poner, digamos, en vez de poner el bloque de marmitas, yo puedo poner la marmita 1, la marmita 2 y hacer esta tabla en un Excel más grande y tener y revisar a tales horas está conectado este equipo, este equipo, este equipo. Y entonces, haciendo esa, tomándome el tiempo de hacer este monitoreo de los equipos que entran y salen, yo puedo tener una gráfica mucho más detallada y mejor de la que vemos en pantalla, que esta es la demanda de vapor estimada por hora. Eh, este color cafecito es el total de BHP. Si ustedes se fijan, en la mañana es el consumo mínimo, anda alrededor de unos 17 bhp. Conforme va el día, tenemos otro pico aquí que coincide con que están trabajando las secadoras, están trabajando las lavadoras y están trabajando los actos claves. Entonces me da este pico que se mantiene como de 8:30 a 9:30. Pero, ¿dónde voy a tener el consumo máximo? Lo voy a tener según esta tabla, como le digo, este solo es un ejemplo. Si yo quiero tener mi, mi, una foto más apegada a mi realidad, yo voy a hacerlo no por bloques, sino que por equipos y no por cada hora. Yo la puedo hacer cada media hora. Entonces, esta tabla me va a hacer más apegada a la realidad. Entonces, yo voy a tener el consumo máximo, digamos, desde 10:30 hasta las 12:30. ¿Por qué? Porque voy a tener funcionando todos los equipos que consumen vapor de mi hospital. Estos gráficos con la herramienta de Excel son bien fáciles de hacerlo, solo es de poner los datos. Lo que debemos de hacer es recolectar la información. Pero entre más detallada sea la recolección de información, así va a ser más detallada la curva de consumo de vapor del hospital. Dice, eh, dice esto quiere decir, es en las calderas, dice, el consumo es el control de consumo de combustible de las calderas. Dice que, como sabemos que el más del 90% del costo de producir vapor en una caldera pirotubular se debe al consumo de combustible, por lo tanto es necesario que cada hospital lleve un control detallado de su consumo. Hay hospitales como el Hospital de San Francisco de Gotera lo lleva bien detallado, pero hay otros hospitales que no hacen un cálculo muy somero. Entonces, claro que va a depender de la experiencia del jefe de mantenimiento, de la experiencia de sus técnicos, del número de técnicos que tenga y de las funciones que le sean asignadas a cada uno, ¿verdad? Dice que este puede llevarse de distintas formas, dependiendo de las instalaciones y equipos de medición con los que se cuente. El control de consumo de combustible en las calderas, aquí vemos utilizando medidores de flujo adecuados. ¿Por qué digo adecuados? En la tubería de admisión y retorno del tanque de la caldera. Fíjense que cuando este es de un hospital X, este es un medidor de flujo de combustible. Estos medidores de flujo no son adecuados. ¿Por qué? Porque estos son ideales para los que están en una bomba, donde hay presión de combustible y donde hay un, un consumo de combustible muy superior. Recordemos que el consumo de combustible de la caldera que estábamos viendo de 60 es de 18. El consumo de combustible de una caldera de 80 es como de 23, pero 23 galones por hora. Entonces el medidor debe estar seteado para, para medir, valga la redundancia, galones por hora.
Y estos y estos medidores de la, de la, de la lámina están instalados en un hospital X, son medidores para medir flujos mínimos de 50 galones por minuto. Entonces, claro que al ponerle, van a ver, primer lugar, no trabajan con presión de bomba, sino que eh, presión atmosférica, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la máquina consume, hace una succión, ¿va? Entonces, no es alta presión, es baja presión. Otra cosa, es muy importante determinar el consumo del equipo que voy a medir. Si yo sé que es galones por hora, no le voy a poner un medidor de galones por minuto. ¿Por qué? Porque me va a dar mucho margen de error, ¿verdad? Entonces, sí existen. Aquí existe este medidor. Si ustedes consultan el, en base al modelo, dice que es para 50, alrededor, va de 50 galones por minuto. En cambio, sí existe. Mire, este medidor es un de engranaje ovalado para medir diésel que va desde 0,53 a 26,4 ¿qué? Galones por hora. ¿Es el que yo necesito? Claro, ese es el que yo necesito. Voy a medir un flujo que es bien lento. Por lo tanto, el margen de error que me va a dar el medidor va a ser más pequeño que uno como el del ejemplo anterior que les estaba diciendo. Entonces, es mucho cuidado saber esas cosas. Pero fíjense que estas charlas se convierten de mucho provecho, especialmente para los jefes de mantenimiento, ¿verdad? Porque nadie habla de estas cosas, pues. Nadie habla de estas cosas, hablan muchas veces de otros temas, pero no de temas técnicos específicos, sobre todo de los consumos de combustible, de lo que nos compete esta charla, pues. Muy poco se habla de estos temas. Entonces, en el control de combustible en calderas, utilizando la diferencia de altura de un tanque vertical u horizontal. En la experiencia que tiene el hospital, estas son fotos del Hospital Nacional de Gotera. Eh, Ellos llevan un control muy minucioso. Aquí podemos ver en el lado izquierdo, podemos ver las tablas volumétricas que están certificadas por una empresa privada que se llama Monelca. Esa empresa le certificó el tanque. Significa que cada graduación de estas que vemos en el lado derecho de la lámina está certificado que obedece a estos consumos de combustible. Entonces el calderero al iniciar mide y al finalizar mide. Entonces puede determinar el consumo diario de combustible. Ahora, este es parte de un correo que me mandó el jefe de mantenimiento de Gotera, el técnico Walter Serrano, y que dice que ellos contratan el suministro de diésel para uso de calderas y plantas de emergencia de forma anual por un promedio de 1.200 galones entre 240 a 248 horas de trabajo por mes a un costo promedio de 470, según el costo sugerido por el Ministerio de Hacienda en el momento en que se recibe. En total, un promedio de 13.300 galones por $56,000 aproximadamente. Ese es parte del contrato, ¿va? Pero que anualmente ellos hacen la compra. Dice, las recepciones de combustible diésel se utilizan en coordinación con el proveedor adjudicado de forma trimestral, depositados en un tanque horizontal principal de capacidad de 5,000 galones con cubeto de seguridad a través de pipas con un sistema achicador según disponibilidad y programación. Luego he llenado un tanque vertical diario de capacidad de 450 galones para uso directo de la caldera en función y también el tanque de planta eléctrica de emergencia con 247 galones de capacidad. ¿Por qué he puesto esto? Es para que eh, tomemos un ejemplo de cómo se debe de llevar el control de combustible. Y el encargado de eso es el jefe de mantenimiento. Dice
generan vapor en turnos de 6:30 a 2:30. Muchos hospitales hacen lo mismo, generan vapor 8 horas, desde 6:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. 8 horas diarias para servicios de lavandería, arsenal y cocina. Los 365 días del año, el cual está a cargo de un técnico asignado. Dice que las calderas, según nuestros datos, consumen un promedio de 4.8 galones por pulgada consumida y se consumen de 6 a 9 pulgadas por turno, siendo el consumo promedio de 7.5 pulgadas por turno. Esto significa que son 36 galones diarios por, pongámosle un precio similar al del ejemplo que pusimos, 4.25 por dólar, por galón, dólares por galón. Entonces me da un consumo de 153 dólares diarios. Si eso lo multiplicamos por 30 días, son 4.590 dólares al mes. Y si es como tenemos 12 meses, es un promedio de 55.000 dólares con 80 centavos al año. Aproximadamente eso me cuesta a mí eh, la caldera, la producción de caldera, de vapor en la caldera, solo desde el punto de vista del combustible. Añádele usted a eso el, el costo por operación y mano de obra, o sea, de los técnicos que utiliza para manipularlas. Añádale usted el costo del, del consumo de agua, el consumo de energía eléctrica y el consumo de químicos para el tratamiento del agua. Entonces, eso es lo que nos, nos cuesta acá como Ministerio de Salud mantener funcionando nuestras calderas. Eh, eh, Otra vez quiero hacer énfasis al apoyo que tuve del señor Huerta Serrano, que sin él hubiera sido imposible obtener estos datos. También quiero manifestar que si ustedes tienen interés en saber cuánto es el consumo, ustedes pueden utilizar los datos proporcionados en esta presentación. Si no, ustedes me pueden mandar, porque como yo tengo los catálogos, los catálogos del fabricante de la mayoría de los equipos, ustedes me pueden mandar, así como lo hizo el señor Walter Serrano, me pueden mandar los equipos, como se ve aquí en el área de cocina, los equipos que tienen, manifestarles que muchos hospitales tienen los mismos equipos, eh, son muy similares en la mayoría de hospitales, pero por ejemplo, si mañana el Hospital de San Bartolo me manda estos equipos, yo les puedo ayudar, les puedo hacer el Excel y les puedo hacer el para saber cuánto es el consumo, pues, cuánto es el consumo máximo que pueden tener. Del área de cocina, como vemos en la lámina, en el área de lavandería, me manda estos datos que estoy señalando con el cursor, los datos de los equipos, donde me especifique el modelo y la serie, si es posible, para efectos de cálculo, de investigar cuánto es el consumo de cada equipo. No es necesario el número de inventarios, solo es los datos del equipo en el área de lavandería y los datos del equipo en el área del arsenal. Eh, Como les digo, yo tengo los, los datos de los catálogos, y les puedo ayudar para saber eh, el consumo real que tiene cada hospital. Les invito también a que se tomen el tiempo de hacer una recopilación de datos, en el sentido de ir a cada área y determinar a esta hora, por ejemplo, como dice aquí, a las 6:30, las marmitas 1 y 2 están trabajando o no están trabajando las marmitas. Y si yo lo hago cada media hora, me va a enriquecer a mí esta tabla, por lo tanto, este gráfico va a ser más nutrido y voy a tener una foto más apegada a la realidad de los consumos de vapor de, de mi hospital, ¿verdad? Entonces,
Vamos a finalizar. La última lámina es, muchas gracias por su atención y son las 10:41. Vamos a tener aproximadamente 20 minutos para si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Cualquier consulta la podemos escribir en el chat, sino también podemos activar el micrófono. Al inicio teníamos saludos del Hospital de Santa Ana y también del Hospital San Juan de Dios de San Miguel. Sí. Beto Guzmán está. Está Beto. Le manda saludos, don Beto, el doctor Ábrego, al señor Guzmán de Santa Ana, del Hospital de Santa Ana. Si tenemos alguna pregunta o algún comentario para el ingeniero. Tenemos una, dice, buenos días, ingeniero. Con relación a la capacitación para técnicos en calderas, hemos tenido cierta dificultad para que nos coticen. Sí, fíjese que la ley general de prevención de riesgo en los lugares de trabajo establece en el artículo, no, que diga, en el decreto 87 que estuvimos analizando, que es obligación del empleador capacitar a los técnicos de calderas. Es obligación. El, el, vaya, existen los mismos peritos, que solo hay 7, solo hay 7 peritos del Ministerio de Trabajo, que ellos son los ideales para dar esos cursos, ¿verdad? Sin embargo, hablando con la licenciada Rodríguez de Recursos Humanos de aquí del MinSal, ella es la encargada que ve los comités de salud y seguridad ocupacional. Me mencionó ella que en el mes de septiembre va a haber una capacitación por parte del Ministerio de Trabajo. Yo le sugería a ella que, al igual como yo soy un facilitador de los temas de seguridad para la creación de los comités, acordémonos de las 40 horas que establece la ley, yo soy facilitador de esos temas. Eh, esa figura de facilitador, al igual que yo soy facilitador de esos temas, estoy acreditado dentro del Ministerio de Salud dar esos temas que mandata la ley, que es para la formación de los miembros del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de cada hospital. ¿Por qué menciono esto? Porque yo voy a recibir esa capacitación que van a dar en el mes de septiembre. Me mencionaba la licenciada que se va a girar invitación para los hospitales para que vengan los caldereros a recibir esa charla que la van a dar los señores del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Sabemos que los señores del Ministerio de Trabajo no pueden darle a todos los caldereros de la República. Yo le sugería a la licenciada de que me capacitaran a mí o a alguien del ministerio para tener esa acreditación similar a la que tengo por parte del Ministerio de Trabajo como facilitador de estos temas. Eh, Sería oportuno que alguien en el ministerio, y como yo soy jefe de mecánica, debe de ser de alguien de nivel central. Entonces yo estoy en la mejor disposición para que se me pueda capacitar eh, para, eh, para acreditarme, para dar los temas dentro del Ministerio de Salud, ¿verdad? Eso es una cuestión de ganar y ganar, como dicen, porque el Ministerio de Trabajo no tiene suficiente personal para atendernos.
y los peritos son muy pocos. Entonces, esa es una iniciativa de parte mía para la licenciada. Habrá que ver si las autoridades hacen las gestiones respectivas para que no tengamos estos problemas y que de nivel central se hagan ese tipo de capacitaciones. Gracias. Tenemos otro, dice, empresa especializada que tenga experiencia en ductería de vapor, ya que en nuestro hospital requerimos un cambio. Vaya, las empresas especializadas son las mismas que proporcionan calderas. Por ejemplo, hace poco fíjense, cambiaron toda la red de vapor del hospital de Nueva Concepción. ¿Quién lo hizo? Corporación Noble. O sea que ellos tienen personal para eso. En el hospital de Jiquilisco y San Bartolo, hace poco cambiaron pero toda la red de vapor. ¿Quién lo hizo? Eh, la empresa que da que fabrica o sea, que es la representante legal de las calderas Hurst. Se llama, ya les voy a decir, suministros. Sí, está las personas del hospital de Jiquilisco ya le voy a decir, posiblemente tengo, es suministros, suministros múltiples, algo así se llama, suministros múltiples. Otro comentario dice, cuando existe una fuga de vapor, también es una variable en el cálculo de costo. Permítame. Aquí tengo el nombre de la empresa. Servicios y distribuciones múltiples se llama. La que da es. Y así hay muchas, no solo esas, hay muchas. Vaya, con respecto a la otra pregunta era, ¿sí? Sí, eso también es una variable en el cálculo del costo. Por supuesto, ¿verdad? Eh, la gran mayoría de las redes de vapor de nuestros hospitales tienen 30 años. Por lo tanto, eh, la tubería de vapor, para empezar, debe de estar forrada con un material aislante. Igual la caldera, igual las válvulas, en la medida de lo posible. El- lo que sucede es que cuando hay una fuga de vapor, se le quita el material aislante y se solda, porque se puede soldar, ¿no? Se corrigen las fugas y y de alguna manera no la volvemos a poner el aislante. Entonces, cuando usted va a una sala de máquinas y ve en el distribuidor de vapor, el distribuidor de vapor es donde están las válvulas que van para cada servicio. Yo he encontrado muchas veces eh, que ahí hay bastantes fugas, ¿verdad? Bastantes fugas, ¿no? ¿Verdad? Y de repente allá por lavandería, en una curva hay una fuga, etcétera, etcétera. Por supuesto que esas son pérdidas. Entonces, que hacen menos eficiente eh, la, la transmisión del vapor que genera la caldera hacia los centros de consumo. Por lo tanto, esos son como que estuvieran equipos funcionando, pero que no, pero que en ningún momento realizan ningún trabajo ni de provecho. Entonces, ojo, lo que hemos calculado es el costo de producir X cantidad de kilogramos de vapor, que la hemos hecho coincidir nosotros con la potencia de la caldera. Por ejemplo, para producir el ejemplo de la exposición, casi 1000, dijimos que 945 kilogramos de vapor, pero eso se produce en una hora. Cuando para la máquina,
se han gastado 18, dijimos, 18 o 19 galones de combustible, que tienen un costo X, pero esos va a depender del consumo de vapor. Por ejemplo, dijimos que eh, ahí vimos que una lavadora Bilbao, si mal no recuerdo, consumía 139, veámoslo, aquí tengo. Por ejemplo, una lavadora Bilbao que consume 180 kilogramos de vapor en una hora. ¿De dónde agarra ese vapor? De la caldera. Entonces la caldera se tardó una hora en producir, dijimos, 900 kilogramos, pero hay pérdidas, consumos, etcétera, etcétera. Cuando, cuando, cuando la masa, el flujo másico disminuye, la presión baja. Por lo tanto, cuando llega a su límite inferior, ¡pum!, enciende otra vez la caldera. Entonces genera más kilogramos de vapor. O sea que si ustedes se fijan en el momento en la mañana en nuestros hospitales, llega el operador de caldera, enciende la máquina. Si ustedes se fijan, el quemador está alrededor de una hora casi, ¿verdad? No llega a una hora porque nosotros no ocupamos 150 PSI, sino que 100 PSI. Entonces eso disminuye un poco el tiempo y por lo tanto la cantidad de kilogramos no son las nominales, ¿va? Pero son muy, muy cercanas. Pero si ustedes se fijan, el para. Entonces hay consumo de vapor, hay consumo de vapor, hay consumo de vapor puede ser por los equipos conectados o puede ser por las fugas que hayan, ¿verdad? Esas son pérdidas. Cuando llega a una presión ya preseteada, como lo vimos en las ponencias anteriores, la caldera arranca de nuevo y el quemador consume combustible, pero esta vez el ciclo de trabajo no va a ser de una hora aproximadamente, sino que va a ser de menor. ¿Por qué? Porque el consumo ha sido menos. Pero eso quiere decir que si produce en una hora 945 kilogramos, en media hora va a producir una cantidad directamente proporcional, ¿va? Entonces, quiere decir que si yo tengo una fuga, voy a gastar más. Por supuesto que sí, porque va a ser como que estuviera una lavadora, una secadora trabajando, pero con la única diferencia que no voy a tener ningún provecho de eso. El consumo va a estar ahí, pero yo no voy a tener ningún provecho de eso. Y por lo tanto, la máquina produce vapor, la caldera produce vapor. Y si lo consume, qué bien que lo consuma un esterilizador o una marmita, una lavadora. Pero si lo consume, o sea, se está yendo en una fuga de vapor, la caldera no puede determinar eso. Para ella es una carga más. Y por lo tanto, cuando llegue a, a faltar los kilogramos de vapor, va a disminuir la presión y por lo tanto va a entrar otra vez el quemador. ¿Y eso qué es? Eso es dinero. ¿Por qué? Porque me está consumiendo a mí principalmente, entre otras cosas, pero principalmente combustible. Por lo tanto, sí, sí me incrementa los costos. Tenemos dos comentarios. Uno dice que bueno que los consideren para la capacitación y que también sería excelente que usted sea acreditado. Ujú. También dice que excelente porque hay operadores de caldera que actualmente son nuevos recursos. Sí. Y tenemos una pregunta, dice, ¿una persona que no esté capacitada en operación de caldera puede realizar la operación de equipo teniendo conocimiento básico o tiene que tener alguna certificación? Fíjense que los únicos que pueden dar certificaciones no hay. No hay, lo que hay son diplomas de operador de calderas que da el Ministerio de Trabajo.
¿verdad? Algunos operadores que me están escuchando, algunos de la vieja escuela, ¿va? Me pueden secundar eso, de que algunos de ellos tienen un certificado que en alguna parte de su formación vinieron a capacitarse como operador de calderas. Eso se le puede llamar una certificación, porque eso es un certificado que fulano de tal recibió el curso y aprobó el curso de operador de calderas y se le extiende el certificado tal, tal. Esa es una certificación o un diploma. Pero, eh, pero, ¿cómo le puedo decir? Según la ley, a la ley dice ahí que el empleador debe capacitar al operador de calderas, ¿verdad? Pero no dice en ninguna parte de la ley que, que debe ser alguien certificado. Lean la ley del decreto 87 y van a ver que no dice bueno, usted, eh, la única capacitación que muchos tenemos o muchos tienen en en la, en el sistema del Ministerio de Salud, de los operadores estoy hablando, es la capacitación que da el fabricante, que cuánto que diga que el proveedor de la caldera, ¿cuánto dura eso? 1 o 2 días, ¿verdad? Entonces, a mi manera de ver, debemos de fomentar la capacitación de los operadores de calderas no, para que, fíjense que existen operadores de calderas como hay de todo, porque hay gente que ya tiene 20 30 años de experiencia, que saben incluso hasta darle mantenimiento a la caldera, ¿va? Saben qué es eh, darle el mantenimiento, porque el mantenimiento a cada caldera se debe dar cada 6 meses. Cuando entra una caldera en mantenimiento, a la otra se pone a funcionar. Por eso que está diseñado en el Ministerio de Salud que hayan 2 calderas. Mientras está dando mantenimiento a una, con el tiempo programado, se le está dando, se está en funcionamiento la otra, ¿verdad? Entonces, hay operadores de calderas que son técnicos en calderas, que saben hacerle el cambio de empaquetadura, la limpieza de los tubos de fuego, el lado de agua, etcétera, etcétera. Son capacitados para eso, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante de que nuestros operadores de calderas estén acreditados, ¿por qué no? Con un diploma. Ojalá que se hagan las gestiones, como repito, por parte de las autoridades del ministerio para que de aquí internamente se pudieran dar esas acreditaciones, así igual, una foto igual como se hizo para acreditar a los miembros del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, que de primero no lo podíamos hacer como ministerio. Bueno, yo tengo la formación, la experiencia pero no estoy acreditado. Esa es la diferencia. Yo tengo mucho conocimiento, este, pero no tengo la acreditación que me diga, bueno, sí, ingeniero, usted puede firmar, digamos, que puede otorgar diplomas como operador de calderas, digamos, a alguien. Puede dar cursos de operación de calderas, puede capacitar gente para eso. ¿Y eso quién me lo tiene que dar? La autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? El Ministerio de Trabajo, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo. Así que hoy por hoy, eh, veamos, esperemos lo que nos dice la gente del Ministerio de Trabajo en la capacitación que vamos a tener para el mes de septiembre, ¿verdad? Ojalá que ahí nos veamos. Tenemos otra pregunta. Dice, si toda el agua condensada se está botando y no retorna para ser utilizada, ¿cuál o qué tanto es la pérdida? Vaya, de diseño, el agua condensada no se bota. Por eso existe una tubería aparte, incluso aislada, que se llama tubería de retorno de condensado, ¿verdad? ¿Cuáles son los equipos que pueden retornar? No todos. Por ejemplo, uno que es bien fácil, que puede retornar, tiene tubería de retorno, ¿cuál es? La secadora. La secadora
La mayoría de tecnologías de la secadora es un serpentín que hace la transferencia de calor a través de un flujo de aire, ¿verdad? Hay un mecanismo que hace pasar el aire del ambiente, lo hace pasar por un serpentín que está por un lado pasa el vapor y por el otro lado le roba el calor y se la transmite a la ropa, ¿verdad? Eh, Hablando de eso, existen tecnologías, unos que aprovechan más y otros que aprovechan menos, pero la cuestión está que esa transferencia de calor que existe provoca un condensado. Como se le va el calor, retorna en la tubería de retorno de condensado. Pero, por ejemplo, en las lavadoras hay los ciclos de lavado que tienen aplicaciones de vapor. Va el vapor directamente a la ropa sucia y ese vapor ya no se puede retornar porque que se contaminó, se ensució. Entonces, tiene que ir a un drenaje, ¿verdad? Tiene que ir a un drenaje. Ese no retorna, por ejemplo. Entonces, de diseño, nosotros tenemos de diseño por fuerza que hay equipos que sí tienen, en su mayoría los equipos tienen retorno de condensado, como le expliqué, y van a un tanque de condensado. En un tanque de condensado eh, es la fuente donde la caldera succiona el agua. Idealmente tiene que estar caliente, pero, pero si el retorno de condensado es insuficiente, porque es un hecho que es insuficiente, succiona, succiona agua del suavizador de agua. El suavizador de agua lo que hace es quitarle los metales al agua para que vaya el agua suavizada, para que no vaya a incrustar todo el sistema de vapor, pues, ¿verdad? Entonces, eh, para responder su pregunta, de diseño vienen retornos de condensado. ¿Se pierde condensado? Sí, por los equipos que acabo de mencionar. Por lo tanto, eh, qué galán que fuera un sistema al- con un tope de eficiencia. No es al 100% eficiente. Sin embargo, con estos diseños se hacen muy eficientes, ¿verdad? Cercanos, digamos, al 70-80%, ¿verdad? Y las tuberías, para obtener retornos eficientes de condensado, deben haber las trampas de vapor. Ese es otro tema. De eso no hemos visto nada, pero es un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Es un tema muy interesante que habrá que verlo, que es la red de vapor, los diámetros que se utilizan, las trampas, qué es lo que hacen las trampas y por qué es necesario, a dónde van, etcétera, etcétera. Ese era el último. Bueno, Agradecemos mucho por su tiempo y también a todas las personas que se conectaron y comentarles que toda la ponencia fue grabada, entonces pueden escribir el correo para solicitarla o si no también pueden revisar en nuestro canal de YouTube. bueno, gracias. Gracias.